Saludamos con el doctor Carlos Bravo, él es jurista y analista político y vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Bravo, buenos días, gracias por acompañarnos en Ecuador en directo, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, buenos días, estoy a sus enteras órdenes. ¿Qué le parece si empezamos con lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace pocos días y que se sintió aludido el presidente de la República? Todo un pueblo. Esta revolución de las conciencias. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chaleco. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué parte él, de alguna manera, hace alusión a la política interna de nuestro país, doctor? Mire, mi estimado Jaime, absolutamente en ninguna parte. Todos los ecuatorianos, por esta crisis que vivimos hoy, estamos obligados a ver y volver a ver y repetir este video que usted tan acertadamente lo acaba de pasar. ¿En dónde está lo pecaminoso? ¿En dónde está lo ofensivo de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? En ninguna parte. Él, en un discurso para la prensa de su país, lo que está haciendo es una narrativa simple de lo que se conoce dentro de las lindes patrias en el Ecuador y fuera de ellas, que fue un hecho que hasta el momento se está investigando y sobre el cual lo que dice el presidente López Obrador es lo que todo el mundo conoce hasta aquí, lo que ha sucedido. Pero básicamente, ¿a quién se está dirigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Se está dirigiendo a los medios de comunicación en general, a todos los medios de comunicación, para hacerles ver cuál es su responsabilidad frente a los hechos u opiniones que ellos emanan. Nada más, absolutamente nada más. Son unas declaraciones, desde mi punto de vista, certeras, no falsean a la verdad, porque eso es lo que sucedió.
¿O acaso ya nos olvidamos en tan poco tiempo que la candidata Luisa González iba en primer lugar en las elecciones? Y este malhadado, maldito hecho, pues que es de esperarse que no le suceda a nadie, pero que lamentablemente sucedió en Ecuador y que asesinaron a Villavicencio, a este personaje bastante opaco, ¿no? Muy brillante era para los medios de comunicación, de los cuales ya el país también conoce, ¿no? Esos medios corporativos, pero bastante opaco en sus actuaciones, muy opaco. Y ahora se están viendo cuáles eran sus vínculos, los vínculos de Villavicencio, precisamente con el narcotráfico y con lo que hoy en día se está tratando. Pero eso es todo. ¿En qué le afectaba eso al gobierno del presidente Noboa? Y no se diga a los ecuatorianos, absolutamente nada. Yo como ecuatoriano no me siento aludido. Yo como ecuatoriano no me siento ofendido por esas declaraciones. ¿Pero qué pasó? ¿En qué fibra le tocó al presidente Noboa eso? No, pues, el tema aquí, el tema político, el tema de esta malhadada consulta, de este despilfarro de recursos para el Estado ecuatoriano que no los tiene, para esta consulta que va en picada y que sigue en picada, digo yo, es lo que ha producido esta aberración de un presidente inexperto que a su vez tiene funcionarios también sin ninguna competencia para tratar estos temas tan delicados para el Ecuador. Imagínense cómo se sentirían en esa alegación diplomática que hayan tenido que arriar la bandera de su país ante una circunstancia miserable en la que les invadieron. Eso es así de sencillo, mi estimado Jaime. Doctor Carlos Bravo, Gustavo Jiménez le saluda, muy buenos días, bienvenido a Los Especialistas. Bueno, y esto es lo que defiende el presidente Daniel Noboa, precisamente de que se quiere boicotear la consulta popular. Pero ya este hecho que ha trascendido las barreras internacionales provocó una reunión de la OEA donde varios países se pronunciaron, incluyendo el mismo director de la OEA, dijo que era un hecho irreprochable el cometido por el Ecuador, el haber invadido la Embajada de México, y pidió que se restablezca como estaba antes la situación del asilado. ¿Ya? Lo pidió también Brasil, lo pidió también Honduras, pero la postura del gobierno actual dice, como dijo en alguna ocasión una ministra, la ministra de Trabajo, son como el palo encebado, le resbala lo que les dicen, ¿verdad? Entonces, ¿en qué mismo va a quedar esta reunión? ¿En qué mismo va a quedar la condena que se hace al acto realizado por el gobierno ecuatoriano? Señor Jiménez, buenos días. Mire, la condena que ha hecho la OEA en realidad es una enérgica condena, pues, en la que con 29 votos se está condenando al Ecuador y un voto en contra que también es vergonzoso, el voto del propio Ecuador, que en este caso lo que correspondía era que se abstenga, pues, al igual que lo hizo México, pues, porque es parte de la votación que se estaba haciendo. Pero ese tema ya es de los internacionalistas, de los diplomáticos, de quienes ya pues han hablado muchísimo al respecto. Yo no soy un internacionalista, ni hablo diplomáticamente tampoco, no es mi especialidad. Yo trato de ver las cosas objetivamente y en el ámbito jurídico que conozco, me puedo pronunciar al respecto. Porque claro, los abogados también algo tenemos que estudiar de derecho internacional público, derecho internacional privado, el Código Sánchez de Bustamante, etcétera. Pero bien, lo que usted dice, esta es una enérgica condena al Ecuador por la torpeza del presidente Noboa. Y al decir torpeza lo estoy diciendo suave. Es una barbaridad lo que hizo. Y claro, mire, las cosas se deshacen, hay un aforismo ya muy antiguo, pero las cosas se deshacen
de la misma forma que se hacen. En este caso, si hubo una violación a convenios internacionales, como el convenio de Viena, el convenio sobre asilo, el convenio de Caracas, en fin, es perfectible que las cosas vuelvan a su estado anterior. Más o menos como cuando se produce una nulidad, para poner un simple ejemplo. Se hace de manera ilegal una compra-venta, se llega a la nulidad y las cosas vuelven a su estado anterior. En este caso de tanta gravedad, eso es perfectamente procedente. Es perfectamente procedente, al menos para restablecer de alguna manera también la ofensa que el gobierno de Noboa ha hecho al Estado mexicano. Porque, ¿qué sería lo caballeroso? Lo caballeroso sería que el presidente Noboa empiece por pedir disculpas, pues. Que no lo va a hacer, ha dicho. Cuando alguien ofende, lo caballeroso es disculparse. Y esto no está lejos de eso. Entonces, si el presidente Noboa, que ahora no sé, ahora también creo que ya está fuera del país, en todos estos conflictos que tenemos aquí, inseguridad, él, bien gracias, creo que se ha ido, no sé, 3 días, 4 días a su natal Miami. Y nosotros aquí, doctor, enfrascados en estos problemas que realmente le hacen quedar al Ecuador, pero como un país, no del tercero, sino del quinto mundo. Ahora las opiniones, los análisis se van en torno al tema del ataque a la embajada, ¿verdad? A que si se debe o no restituir al asilado Jorge Glass, se debe o no darle la oportunidad de regresar. Estamos enfocados en ese nivel de discurso, pero ¿no le parece a usted que esto está trascendiendo algo muy grave en la América? Y yo sé que usted no es internacionalista, pero dentro del análisis político que estamos tratando de resolver aquí, usted me puede dar su criterio al respecto. Yo veo aquí esto como una narrativa buquelista. ¿Y por qué digo una narrativa buquelista? Porque ahora resulta que, por ejemplo, para el señor Nayib Bukele, de El Salvador, ¿verdad? Todos los instrumentos internacionales estaban en contra de los derechos humanos y de la democracia en el país. Entonces no servían, ¿verdad? Y hizo lo que tuvo que hacer. Y veo que ahora el señor Noboa está tratando de agarrarse de esa narrativa buquelista para tratar de romper los esquemas dentro de la región. Efectivamente, así es. Se toman estos modelos, ¿no? Que efectivamente algún efecto causan momentáneo, pero que tienen gravísimas consecuencias. Entonces, el gobierno de Noboa ha hecho lo mismo, echa mano por ese efecto de solidaridad, ¿no? Entonces, el pueblo ante un conflicto, porque finalmente estamos no solo frente a un conflicto interno como el mismo presidente Noboa lo ha declarado, sino ahora frente a algunos conflictos de carácter internacional. Hagamos un poquito de recuento. Mire, desde la misma posesión, desde el día de la posesión del presidente Noboa, empezaron los problemas con la vicepresidenta de la República. Desde ese mismo día. Luego tuvimos el problema con la disque chatarra rusa, sino que los ecuatorianos nos olvidamos rápidamente de estos hechos. Entonces, entramos en un conflicto con Rusia por satisfacer ahí un bypass de esta disque chatarra para que sea entregada a Ucrania, un bypass ahí con los Estados Unidos y lo que todos conocemos. Luego, conocemos de otro escándalo más del presidente Noboa en España, donde como cualquier mozo, digo yo, ¿no? Para utilizar un término español también, estaba embriagándose en España, causando una vergüenza al país también sin precedentes. Un presidente de la República en España
pasando ahí una noche de copas. Hoy eso también se está investigando en España. Y ahora, con esta barbaridad de la violación a la legación mexicana, a la sede de la Embajada de México en Quito. Entonces, claro, estos efectos, como usted dice, ¿no? El de Bukele, sí, en realidad momentáneamente son unos fuegos artificiales que algún efecto le surten al gobernante, pero que al final de cuentas van a tener gravísimas consecuencias. No ahora, no hoy por hoy, como con la condena realizada por la OEA, pero me parece que si no es hoy mismo, creo que será mañana, cuando México presente ya su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Demorará un poco, o tal vez demorará mucho, no sabemos, porque la Corte también se demora. Pero ahí vendrán las verdaderas consecuencias para el Ecuador. Y el presidente Noboa, que es joven y se capta de joven, va a tener que afrontar, a pesar de la demora de la decisión que tenga esa Corte, va a tener que afrontar las consecuencias de esta irracional decisión que tomó de invadir a la Embajada de México en el Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos en una discusión interna, legislativa, en la que no se ponen de acuerdo. Ahí, créanme que da vergüenza ver a la Asamblea en esta situación donde una comisión que debe analizar los derechos internacionales se complica y en principio manda a llamar a los ministros involucrados, a la canciller, a la ministra de Gobierno y al ministro de Defensa, y no se resuelve finalmente nada. ¿Y qué va a pasar ahora, por ejemplo, con los otros involucrados que tienen que ver con la toma en sí de la embajada, que son los policías, los generales y los militares que estuvieron afuera con tanquetas y todo, que también debieron haber sido llamados? ¿Cuál debe ser la postura de la Asamblea ante esta situación? Mire, la posición de la Asamblea también tiene que ser enérgica y firme. Pero mire, señor Jiménez, es que quienes le acompañan al presidente Noboa tampoco se ve pues que son unas lumbreras, ¿no? Ahí tenemos unos ministros improvisados y yo creo que haber sido abogada, por ejemplo, de la corporación Noboa, deudora de impuestos al país, no es ningún mérito para ocupar una cartera de Estado como la de Gobierno o la del Interior. Y tampoco yo veo que el haber quebrado empresas en el ámbito privado sea un hecho meritorio para ocupar la Cancillería de la República. Entonces, Noboa, que en realidad se ve, dígase por su juventud, por su inexperiencia, pero el puesto como que le va quedando inmenso, realmente inmenso. Y a pesar de ello, o adicionalmente a ello, está rodeado de funcionarios que no tienen y que no demuestran ninguna competencia en los cargos que están ejerciendo. Hay ahí unas declaraciones y a confesión de parte relevo de prueba, dice también ese viejo aforismo, en que, por ejemplo, la ministra Palencia, ¿no? Dice que sí, que no había ningún problema sobre la fuga del señor Glass, en fin, y ahora pues se lava las manos y todo le echan directamente ya la culpa directa al presidente Noboa. O sea, sus mismos funcionarios le están diciendo, yo aquí no tengo vela en este entierro, no he participado, es el presidente Noboa el que dio la instrucción, el que dio la orden de invadir la embajada mexicana, en fin. Esa clase de funcionarios están al frente del gobierno. Y la canciller ni siquiera tiene los arrestos para ir a la OEA, sentarse, dar la cara
y mandan ahí a un funcionario al que, qué coincidencia, le ascienden a embajador justamente el día en que va a hacer su exposición ante la OEA. Entonces, realmente este país, como se dice en las redes, ha quedado para un meme, y eso causa una vergüenza e indignación que a todos los ecuatorianos en realidad nos tiene sumamente fastidiados. Doctor, vamos a rodar un video de hace pocos minutos que la canciller mexicana Alicia Bárcena anuncia los reclamos que hicieron ante la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos y después comentamos. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Doctor, ¿qué significa esto? Que nos expulsen de la ONU, si es que se da, ¿no? Bueno, es que sí se puede dar, mi estimado Jaime. Es lo que hace unos minutos comentábamos con el señor Jiménez, ¿no es cierto? Hoy pasa un poquito desapercibida la sanción de la OEA, pero ya ante la Corte Internacional, cuando esto inclusive se está hablando de un daño moral, y ese tipo de daños son susceptibles de cuantificaciones económicas también. Hay una institución en el Ecuador, y que la tienen muchos países, que es el derecho de repetición. Y alguna vez en el Ecuador vamos a tener que inaugurar ese derecho de repetición. ¿Contra quién? Contra el presidente Daniel Noboa Asín. Porque los ecuatorianos, ¿por qué tenemos que pagar por estas barbaridades que nos ha causado un mal o un pésimo gobernante, como ya se ve que es Daniel Noboa? Entonces, las consecuencias no vienen inmediatamente, vienen a mediano plazo y también vendrán a largo plazo. El Ecuador va a quedar entonces como un pari en el concierto internacional. Mire cómo nos están viendo, en realidad como unos verdaderos salvajes, pues. Es una vergüenza que tengamos que afrontar todos estos hechos y a la par, tener que seguir soportando todas estas actuaciones aquí de estos ministros de Noboa, que son otra vergüenza también. Es decir, este gobierno no ayuda absolutamente nada al Ecuador, no ayuda en nada, sino más bien está viendo solo sus intereses. Ahora con esta consulta que trata sobre los arbitrajes internacionales, sobre la precarización laboral, por ahí el tema de las Fuerzas Armadas, que ya vemos cómo están actuando, y otros asuntos que en realidad hoy por hoy no tienen ninguna importancia para el país. Así que yo creo que es muy grave, Jaime. Mire, ya están ahí, pues ya se ha presentado la demanda
ante la Corte Internacional de Justicia y los resultados, a no dudarlo, serán absolutamente adversos para el Ecuador. México tiene todo el derecho y desde mi punto de vista a este respecto tiene toda la razón. No solo el derecho de haber acudido, sino tiene toda la razón. Doctor, por lo que dice, cuidado, lo van a tildar de traidor a la patria, porque así están los voceros del gobierno acusándonos a los que decimos la verdad de que somos traidores a la patria. Así andan algunos. Es que, claro, ese es el otro problema del Ecuador, pues, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy hablando de por lo menos la caballerosidad que debería tener el presidente Noboa, debería empezar disculpándose pues, con México. Las disculpas. Con ese pueblo, con ese pueblo tan querido como es el pueblo de México, ¿no? Pero nada de eso sucede. Más bien, ellos están más resentidos, ellos están más bravos. Lo que pasa es que él es un niño rico engreído que jamás va a aceptar pedir disculpas. Esas personas que se creen omnipotentes, superpoderosas, que porque tienen mucho dinero pueden hacer lo que quieren, es el presidente de la República. Pues. Es lamentable, ¿no? Bueno, pero es sumamente lamentable y definitivamente, pues, Daniel Noboa jamás estuvo preparado para gobernar. Él se jacta de que es el presidente más joven que ha sido elegido en la historia del Ecuador. No, él debía estar preparado porque la juventud per se no es un sinónimo de torpeza como está actuando él. Entonces, aquí estamos, Jaime, frente a la antología del absurdo. Nosotros hemos ofendido, no digo los ecuatorianos, el gobierno de Daniel Noboa ha ofendido a la República Mexicana. Tiene que pedir disculpas. Por ahí se deben empezar a restañar o a restañar esta gran herida que ha dejado este muy lamentable hecho. Doctor, tenemos declaraciones de la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, que dice que no fue parte de la decisión de asaltar a la Embajada de México. Después comentamos. Hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúseme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y el presidente sensible me dijo, acepto su excusa. Y así fue. Él aceptó mi excusa. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. En todo caso, él en todo momento entendió mi postura y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. ¿Esto la libra de responsabilidad, doctor? En lo absoluto. Es que el Estado ecuatoriano no puede estar sometido a los aspectos personalísimos de un funcionario. Es que a ella entonces no le correspondía excusarse, le correspondía renunciar, no excusarse. Porque imagínense lo que sería, ¿no? Para cada caso, un conflicto de intereses. Entonces, que venga otro, pongo ahí a un títere para que haga cualquier cosa. Yo sigo disfrutando de las mieles del poder que me da el carguito. Pasa el episodio y vamos y seguimos adelante disfrutando del carguito. No, señor. La ministra tiene responsabilidades, pero también tiene responsabilidades morales con su país natal, con México, porque yo me imagino que en México le estarán repudiando también, ¿no? Esto no se puede dar, que un funcionario que ahora quiere salirse por la tangente, diga que no ha tenido nada que ver en el asunto.
¿Y quién es el ente o la institución que dirige a la Policía Nacional, que fue la que incursionó en la Embajada Mexicana? ¿Acaso no están a órdenes del Ministerio de Gobierno y Policía? Entonces, esta señora Palencia, la verdad es que lo único que hace es causarle más daño al gobierno de Noboa, es decir, a su propio gobierno, y es una vergüenza tenerla como ministra de Gobierno del Ecuador, así como otros funcionarios, ¿no? Porque también el tema de la canciller no se queda atrás. El doctor Carlos Bravo, jurista y analista político, nos acompaña a esta hora a través de los especialistas. Muy bien dicho, doctor Bravo. Yo creo que hasta por un tema de ética, de decencia, debió haber renunciado, porque efectivamente el gobierno mexicano tiene leyes también que castigan a este tipo de personajes que traicionan a la patria. Porque, ok, yo no tomé decisión, dice ella, pero sigo en el carguito, sigo ganando un sueldito y sigo ganando el prestigio que significa ese cargo. Según la Constitución mexicana, en el artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos mexicanos a quien cometa traición a la patria en los siguientes puntos. Punto 1, quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Solamente ese punto ya tiene mucho que responder la señora. Pero volvamos a nuestro territorio, doctor. Que desde que empezó este gobierno en este año, a finales del año pasado y este año ya va cerca de 4 meses, han habido acuerdos políticos, acuerdos entre grupos de izquierda, grupos de derecha y el actual gobierno. ¿De qué han servido estos acuerdos? Si es evidente que este gobierno no respeta acuerdos y lo que ha hecho es simplemente utilizar ingenuamente esos acuerdos para atacar precisamente a un grupo, que en este caso es la Revolución Ciudadana, ¿verdad?, que le ha dado todo el apoyo en las 2 últimas leyes que lamentablemente hoy en día nos tienen con la soga al cuello, incluyendo la reciente subida del IVA y el posible incremento de los combustibles. Entonces, ¿cómo va a navegar en este mar tan turbio este país? Bueno, yo le veo muy difícil. Y Daniel Noboa tiene un espejo que está cerquita de él y que fue el nefasto Guillermo Lasso. Ese es un espejo que está muy cerca de Daniel Noboa. Es su antecesor. Y mire lo que pasó. Lasso, otro traidor. Eso sí, traidores en realidad. Lasso, Moreno. Y mire, yo creo que Noboa hasta este momento la está sacando barato. Pero yo creo que la Asamblea va a tener que analizar muy bien el tema y a lo mejor a Noboa le va a corresponder entrar en aquello que Lasso se libró, que es un juicio político, ¿no? Claro que Lasso se libró con una triquiñuela de la disolución de la Asamblea a última hora y lo que nosotros conocemos. Pero Noboa ha pisado ya ese territorio que enmarca el artículo 130 de la Constitución desde mi punto de vista. Ahí hay unas causales. Y yo creo que el presidente ha realizado un acto que jamás debió realizar. Y eso está determinado en el numeral primero del artículo 130. Y si analizamos el numeral segundo, también mire la conmoción en la que estamos viviendo. Y esto puede ir creciendo y con graves consecuencias.
obviamente para el gobierno de Noboa, pero finalmente lo que nos interesa para el país, porque estamos en una inestabilidad absoluta. Todo el mundo nos ve como un verdadero chiste. ¿Quién va a venir a invertir en este país que no respeta ninguna ley, no respeta las leyes nacionales, ni tampoco respeta las leyes internacionales? ¿Quién? Entonces, realmente seguimos a la deriva y esto tiene que parar en algún momento. Ya vemos que Noboa, pues, al igual que Lasso, lo que ha hecho es irrespetar acuerdos que, dicho sea de paso, no se los conoce en su totalidad, y también yo debo decir, en honor a la verdad, y este es mi criterio, obviamente, yo creo que la Revolución Ciudadana también ha cometido errores, y ha cometido errores en esos acuerdos a sabiendas de que esta gente de derecha siempre los incumple porque lo único que ven son sus intereses, no ven los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, ahí también hay que hacer unos mea culpas y poner las cosas en su real dimensión, estimado señor Jiménez. Y en ese sentido ya las consecuencias de esos errores los están sintiendo, ya hay la traición de algunos asambleístas que se están cambiando de camiseta, ¿no? Pero bueno, le pregunto, doctor, puede ser que sea demasiado extremista esto que le voy a decir. Se ha hablado de la posibilidad de un juicio político, ¿no? Hay quienes dicen que no puede haber juicio político porque eso no se puede repetir. Pero hay una herramienta más, la revocatoria del mandato. Eso es un tema de derecho popular. ¿Se podría dar? Por supuesto que sí. Por eso le digo, este es un tema que a la final yo creo que le va a costar muy caro al presidente Noboa. Y no porque no le hayamos querido ayudar los ecuatorianos. Todo lo contrario, los ecuatorianos estamos agobiados por lo que pasa en el país, por la falta de seguridad, las masacres que se siguen produciendo, en fin, mire, ahora la subida de impuestos que ofreció Noboa, que no los iba a subir, en fin, todos esos incumplimientos de estos politiqueros, ¿no? Porque finalmente son politiqueros que hacen ofertas en campaña y luego las echan al trasto de la basura. Entonces, esa es otra posibilidad, claro que sí. Y realmente yo creo que si el Ecuador quiere tener alguna vez una institucionalidad, o si pretendemos recuperar la institucionalidad que se ha venido perdiendo por muchos años, tenemos que someternos a la Constitución y la ley. Y tiene que saber el presidente, el joven presidente Noboa, que él no es un emperador. Lo que está apareciendo es como un dictadorzuelo, y además un dictadorzuelo de última, en donde todo el concierto internacional está condenando. Es que ya no somos solo los ecuatorianos, es el concierto internacional el que está encima del país. Así que unos efectos momentáneos para su alicaída consulta popular lo veremos en 10 días, pero el mundo y el país no se acaban en 10 días. Vamos a seguir y vamos nosotros a seguir funcionando mal, pero afuera van a seguir funcionando bien y nos van a imponer las sanciones que merecemos, que no queremos. Pero como yo dije alguna vez, en este momento lo que tenemos es que tal vez unirnos para, aceptando las culpas, busquemos la sanción menor que se la debe dar a cualquier culpable, no borrarla, sino minimizarla en el sentido de lo posible. El daño causado por Noboa, yo creo que no se repetirá nunca más, espero así sea, pero es inconmensurable, estimado señor Jiménez. La consulta popular, dice usted, va a ser como el termómetro para identificar si en verdad esto trae efecto o no en el gobierno. Yo sinceramente le digo, doctor, yo creo que la gente, hay una polarización muy grande dentro de la sociedad. Yo creo que la gente no entiende bien lo que está pasando.
Yo creo que la gente más bien está como pensando de que como esto es una pelea entre dos gigantes en el tema político, lo que en realidad le interesa a la población es la paz y la tranquilidad. Y como se le ha metido, se los ha cuenteado a la gran mayoría de que con sacar los militares a la calle ya tenemos paz, entonces la gran mayoría cree porque no le ha pasado. Porque no le ha pasado, porque yo veo todos los días en redes sociales, doctor, sicariatos, vejaciones, heridos. O sea, en todo el país las cosas no han cambiado y los militares siguen en las calles, no sé en qué calle, pero siguen en las calles según el presidente. Discrepo, señor Jiménez. No, se han cambiado, pero han cambiado para peor porque se han agravado. No es que han desaparecido los sicariatos. Lo que usted dice es correcto. Todos los días seguimos viendo sicariatos. Y es, obviamente, pues la prensa que apoya, esa prensa mercantilista que apoya al presidente Noboa, tapa muchas cosas, ¿no? Y estos escándalos, como este escándalo internacional del problema que tenemos ahora con México, tapa muchísimas otras cosas, pero tapa momentáneamente y el país se sigue yendo a la deriva. Seguimos cayendo al abismo. Entonces, no se ha solucionado nada y lo que usted dice también es real. Mire, la gente finalmente está preocupada en ver cómo lleva día a día un pan a su casa. Así que estos aspectos poco le importa. Y esto saben los politiqueros. Entonces, la gente va a votar sin conciencia real. Tal vez se deciden a última hora en la urna donde tienen que rayar la papeleta. Eso es lo que pasa. Y esa es la tragedia de este país. Es la falta de educación. Mientras necesitamos más educación, el gobierno merma los recursos para educación. Entonces, tenemos, el pueblo en general no está preocupado de estos temas, esa es la verdad, porque tiene que preocuparse por lo más elemental, que es por lo menos llevar la comida diaria a su casa. Y esa es la tragedia del país, y no podemos vivir de consulta en consulta, además, como esta consulta de Noboa, absolutamente intrascendente, que no ayuda en nada al Ecuador. Yo de mi parte votaré no, pero no únicamente porque pueda estar en contra del gobierno de Noboa, sino porque he analizado las preguntas, he analizado los anexos, y todo, al menos en lo que se refiere a consulta popular, no al referéndum, es decir, desde de la pregunta 6 a la 11, eso lo va a tener que hacer la Asamblea, a la Asamblea a la que le pagamos para que fabrique leyes. Y después de esa consulta, no es que las preguntas que está haciendo el presidente Noboa van a entrar de inmediato a regir en el país. No, tienen que pasar en la Asamblea, hay un plazo ahí de 5 días, después la Asamblea tiene 60 días, en fin. ¿Qué hemos hecho? Se han votado $60 millones para que lo que se resuelva en la consulta, y eso, de ganar el sí, digo yo, tiene que ir al trabajo de la Asamblea. Mire usted. Entonces, pagamos 2 veces y mal por un trabajo que tiene que hacer un órgano del Estado, que es la Asamblea Nacional. Así es este país. 60 millones. Qué bueno sería que el presidente Noboa apoye y le diga a sus parientes o él mismo que paguen los impuestos que le deben al SBI, para que de ahí al menos no se note mucho que haya que extraer 60 millones de las arcas fiscales para una consulta absolutamente inoficiosa. Doctor, la persona que no paga los impuestos, ¿cómo se la debe considerar? Un evasor, pues. Un evasor. Evasor que además, obviamente hay sanciones, pues, ¿no? Y mire, pero es que nos abofetean en la cara a los ecuatorianos. ¿No es corrupto? ¿No? Pero claro, es corrupción, pues. Porque el presidente acusa de corruptos a otros. Pero mire, Jaime, peor a esos niveles. El presidente de la República en cualquier parte del mundo
tiene que ser un ejemplo para sus conciudadanos, un verdadero ejemplo, en donde los ciudadanos se tienen que mirar en las virtudes que el jefe de Estado las emana hacia su pueblo. ¿Y qué es lo que vemos? Que el presidente pues está considerado también ahí y con sus empresas o las empresas familiares como un evasor. ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué ejemplo es ese? Pero él no es el representante de esas empresas. Bueno, sí, pues, pero es que así también se maquillan las cosas, si hay testaferros para todo. Pero heredero sí es. En el tema empresarial todo lo que se hace, ¿no es cierto? Hay la evasión, la elusión, porque también para eso son expertos, ¿no? Está hecha la ley, pero veamos aquí de la ley qué sacamos, qué pedacitos sacamos para ver cómo eludimos y le perjudicamos al Estado ecuatoriano, pero no vamos a pagar completo. Entonces dimos. Y peor es la evasión, pues ya la evasión es simplemente no pagar. Ese es el país que tenemos, Jaime, ¿no? Y agravado con estas situaciones ya de carácter internacional que realmente nos avergüenza a los ecuatorianos. Doctor, el día domingo la asambleísta Construye, dijo en Ecuavisa que si se escapaba Jorge Glass, el presidente podría perder la consulta popular. Eso demuestra que actuaron políticamente ese asalto a la Embajada de México. Mire, Jaime, lo de Jorge Glass, yo creo que merece también un análisis por separado, ¿no? Mire, si Glass ha cometido delitos, que los pague, que la justicia le sancione, debería sancionar a cualquier ciudadano. Es más, Jorge Glass ya venía cumpliendo una condena. Ahora, si esa condena estuvo mal impuesta, en fin, Glass también y sus abogados tenían o tienen todavía, me imagino yo, los mecanismos legales para demostrar que no fue aquello que la justicia les ha impuesto a pena o como una sanción. Esa es una parte. Pero objetivamente, yo creo que a Jorge Glass lo que han hecho es maltratarlo. Yo creo que se han violado algunos derechos humanos de Jorge Glass. Y este tema, por ejemplo, el asunto del asilo concretamente, cualquier persona tiene derecho a solicitar el asilo. Y es el país en donde se está tramitando ese asilo, el único que tiene la potestad para darle el asilo o para negarlo. Y no tiene que dar explicaciones, el país asilante no tiene que dar ninguna explicación por qué concede el asilo o por qué lo niega. Porque esa es una facultad, una potestad única de dicho país. Entonces, mire, ahí había un derecho de Jorge Glass de pedir asilo y el gobierno mexicano consideró y le otorgó el asilo. Un antecedente en que tiene que entrar a la vía del Estado ecuatoriano. Mire, de lo que yo conozco, porque tampoco voy a pronunciarme en detalle, no conozco los procesos que le han seguido a Jorge Glass, pero de lo que se puede ver, de lo que se explicita en los medios, en fin, Jorge Glass ya había cumplido una pena en este régimen abierto, ¿no es cierto?, con presentaciones periódicas, en fin, si ahí hubo otro incumplimiento, pues bueno, habría que analizarlo también y Glass también tendría que responder por eso. Hay que ver las cosas con objetividad. Pero respecto ya al tema del asilo como tal, Glass no le podían violar jamás ese derecho. El Estado ecuatoriano sí tenía también los mecanismos diplomáticos, legales, para poder controvertir la posición del Estado mexicano, pero de una manera civilizada y racional, pues, no violentando ni invadiendo su sede diplomática. Pues. Entonces, el tema de Glass sí creo que merece una especial atención en el análisis, y le estaba diciendo lo de la fiscal. Mire, Glass creo que pasó
cumpliendo una pena de 4 o 5 años, ¿no es cierto?, que pasó recluido. La Fiscalía tuvo todo ese tiempo para investigar los nuevos delitos que ya los venía investigando. Pero, oh, sorpresa, justo en estos momentos, ¿no?, o unos 2 meses antes, empieza nuevamente la arremetida en contra de Jorge Glass. ¿Acaso ahí no se ve un tinte o una mano política? Entonces, analicemos fríamente, ¿no? Se han ensañado con Jorge Glass y Daniel Noboa lo que quiere es tenerle a Jorge Glass como un trofeo de corrupción, ¿no? Para él elegirse o poder elegirse. Miren, aquí tengo a este corrupto y yo estoy combatiendo contra la corrupción. Así que, tema así se lo ha manejado. Hay mucho perjuicio aquí, mucho perjuicio causado. Doctor, pero a ellos se le fugó Fito y Pico de la cárcel. De eso no dicen nada. Hablan de otros. Ah, claro. Eso ya está un poquito debajo de la alfombra, ¿no? Pero y ahí no funcionó la inteligencia. Perdón. No funcionó la inteligencia del Estado. Bueno, en general no está funcionando la inteligencia del gobierno. En general. No digo la inteligencia del Estado. Porque ninguno de estos actos son actos inteligentes. No olvidemos declaraciones del presidente Noboa que ha dicho, no, si yo hablo con la fiscal, coordinamos con la fiscal y todo lo demás. Entonces, ¿qué? El Poder Ejecutivo interviniendo en otra función que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo y están coordinando, ¿qué? Coordinando acciones políticas. Entonces, esto va a tener y va a seguir con muchas consecuencias negativas para el Ecuador, estimado Jaime. Finalmente, doctor, quiero rodar un video donde el padre del presidente de la República, Álvaro Noboa, en el año 2012, me parece que fue, en CNN hablaba de que quería pedir asilo político porque el gobierno del expresidente Correa en ese entonces decía que lo perseguía. Entonces, lo perseguía por obligarle a pagar los impuestos que debían, ¿no? Vamos a rodarlo para que después me dé su criterio. ¿Usted se considera entonces un perseguido político, es lo que nos está dando a entender? Totalmente un perseguido político. Y si es que mañana sacan una boleta de captura o hacen cualquier otra forma, le pediré asilo político en cualquier parte del mundo. Totalmente perseguido político. ¿Está dispuesto a pedir? Ustedes no le dieron tanta importancia a la cifra de que Chiquita paga $39,000. No, se lo damos. 98 millones. Eso es 2,000 veces más. Se lo damos. Y que las ventas fueron 220 millones. Sí. ¿Qué le parece, doctor Carlos Bravo? También, mi risa creo que lo dice todo, pero es otra vergüenza, ¿no es cierto? Un evasor considerándose perseguido político. O sea, porque por no pagar impuestos, por exija que pague los impuestos, entonces perseguido político. ¡Qué maldición para el país, mi estimado Jaime! ¡Qué maldición! En realidad, ya hay que pensar de esta manera, pues alguna maldición nos ha caído al Ecuador y a los ecuatorianos al tener esta clase de gobernantes, esta clase de políticos. Porque bueno, el padre de Daniel Noboa creo que intentó por 5 veces ser presidente de la República. Y vemos, pues, ahí vemos ese hilo del padre al hijo, cómo ahora se están desenvolviendo las cosas. ¿Cómo habría sido si en mala hora llegaba Alvarito al poder? Imagínese usted. Pero entonces, qué grave, ¿no? Qué grave. Un evasor de impuestos se considera perseguido político. Y lo dice sin ambajes, ¿no? Sin ambajes, a pesar de que le demuestran su error en su propia cara. Pero así es la vergüenza, entre comillas, que tienen los políticos. A quienes no les avergüenza absolutamente nada. Hacen lo que les da la gana. Y el pobre pueblo ecuatoriano sometido, mi estimado Jaime. Así es como lo han sometido también con el aumento del IVA. Se aumentó el IVA al 15% al pueblo, pero sin embargo a los empresarios de la construcción, grupos poderosos de este país, se bajaron al 5%.
Esa es una gran zapada también. Bueno, pues, pero es que ahí también entiendo que en ese gran grupo de la construcción está la tía del presidente Noboa, pues, la hermana de Alvarito. Así que, ¿para quién se gobierna en beneficio? Para los grandes grupos de poder que son ellos. Pero no se gobierna para el pueblo. No se hacen leyes para el pueblo. Todo lo contrario, al pueblo se le sigue exprimiendo hasta lo último, a dejarlo prácticamente en inanición. Entonces, ya creo que tenemos que ir dando la vuelta a estas páginas y los ecuatorianos tenemos que pensar muy bien cómo vamos a votar, cómo vamos a elegir a nuestras autoridades. Y así yo puedo concluir, mi estimado Jaime, que sería una gran muestra, ¿no?, de madurez del pueblo ecuatoriano, que en esta consulta de los próximos 10 días que ya se viene, el pueblo ecuatoriano le diga no a este gobierno, porque ninguna de esas preguntas que se están haciendo, ninguna le va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, señor Jiménez. Le mando un gran abrazo, un gran saludo y siempre es un gusto estar en este programa con ustedes. Gracias al doctor Carlos Bravo, jurista y analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.